Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Vamos a hablar de medicina personalizada, como ya han dicho. Cómo el 0,1% de tu ADN puede cambiarlo todo. Este es el esquema que vamos a seguir. Primero haremos una introducción para saber de qué vamos a hablar. Luego hablaremos de qué es la medicina personalizada y haremos un caso práctico. Y luego hablaremos de cómo se usa la medicina personalizada actualmente, el futuro de esta y las limitaciones que hay. Primero presentarnos. Somos Marina y Elena. Marina, mi compañera, es ingeniera biomédica, está estudiando un doctorado, va a ser doctora a finales de este año y es secretaria de Python España. Y yo soy Elena, soy bióloga sanitaria, trabajo en garantía de calidad y regulatorio en la industria farmacéutica y biotecnológica, y también he participado en organizaciones de PyCones. Entonces, primero, introducción. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de genética. ¿Y cuál es la base de la genética? El ADN. El ADN, que está compuesto de diferentes genes. Estos genes, por diferentes procesos bioquímicos, dan lugar a una molécula llamada ARNM. Y esta ARNM, por otros procesos bioquímicos, da lugar a aminoácidos. Estos aminoácidos darán lugar a diferentes aminoácidos que se juntarán y formarán una cadena, que son las proteínas, que son lo que harán diferentes funciones en nuestro organismo. ¿Pero qué es el ADN exactamente? Pues no es más que la combinación de 4 letras. Adenina, que se representa con una A, timina, que se representa con una C, guanina con una G y citosina con una C. Como vemos aquí, tenemos 2 cadenas, y es que una particularidad de estas letras, también llamadas nucleótidos o bases nitrogenadas, es que siempre van en pareja, y siempre van en pareja de la misma forma, la A con la T y la G con la C. Bien. ¿Y cómo se forma el ARNM? Pues es una copia complementaria de una de estas cadenas. Por ejemplo, si cogemos la cadena de arriba, el ARNM tendría esta secuencia, con una diferencia, y es que aquí no hay una T, sino una U, porque en el ARNM no está la timina, hay una molécula que se llama uracilo y es con la que se empareja la A, pero vemos que donde hay una T hay una A, donde hay una G hay una C y donde hay una C hay una G. Vale. ¿Y cómo pasamos de aquí a los aminoácidos? Pues que en el ARNM, cada conjunto de 3 aminoácidos, que se llama codón, cada conjunto de 3 nucleótidos, perdón, que se llama codón, da lugar a un aminoácido específico. En este caso, si cogemos estos 3 aminoácidos, estos 3 nucleótidos, este codón, dará lugar al aminoácido treonina. ¿Y cómo sabemos esto? Pues por el código genético, porque tenemos identificados qué combinaciones de 3 nucleótidos dan lugar a cada aminoácido. Entonces, de esta manera, si sabemos la secuencia de nucleótidos de letras en el ADN, sabemos la del ARN y sabremos los aminoácidos de la proteína que hay. ¿Y cómo sabemos esta secuencia de ADN? Gracias a las tecnologías de secuenciación, que son diferentes métodos y técnicas bioquímicas cuya finalidad es la determinación del orden de los nucleótidos. De esta manera, si tenemos esta secuencia en el ADN, tendremos la secuencia complementaria en el ARNM y en este caso cada 3 grupos de nucleótidos, cada codón, pues dará lugar en este caso a estos aminoácidos. Vale, entonces sabemos que este flujo da lugar a estos aminoácidos que formarán parte de la proteína. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que esta secuencia es muy sensible. Imaginemos que hay un cambio. Aquí donde hay una A, por una mutación, un cambio en el ADN, aparece una C. Esto daría lugar también a un cambio en el ARNM, porque sería el complementario de la C, y ¿qué daría lugar? También a otro aminoácido, diferente. Y esto puede afectar a la proteína, haciendo que esta proteína nueva no sea funcional o no pueda desarrollar su función de la manera normal. Pues estos cambios se producen en el ADN. Son lo que se conoce como polimorfismo de nucleótido único, Single Nucleotide Polymorphism, o SNP o SNPs. Entonces, ¿qué son estos? SNPs son mutaciones, como ya he dicho, cambios de una sola letra. Pero estos cambios se pueden dar de manera espontánea y que tú tengas, normalmente haya un nucleótido y tú tengas otro. Entonces, para que se considere SNPs, tiene que aparecer en al menos un 1% de la población. Y esto no puede parecer un criterio muy restrictivo. Si una letra tiene que aparecer en un 1% de la población, quizá no hay tantos. Bueno, pues se calcula que hay alrededor
de 10 millones de SNPs en todo nuestro genoma. Y tendrán un impacto u otro dependiendo de la posición del genoma en el que se produzcan. ¿Y por qué te digo esto? Porque no toda la secuencia de ADN da lugar a proteína. En el ADN hay regiones que se conocen como intrones, las cuales no son codificantes, es decir, no darán lugar a proteína, y hay regiones que sí que dan lugar a proteínas, que se llaman exones y forman el exoma. El genoma humano tiene alrededor de 3.200 millones de bases nitrogenadas, de nucleótidos, pues de esos 3.200 millones, solo del 1,5 al 2% del genoma es el que dará lugar a una proteína. Entonces, por esto, dependiendo de dónde se produzcan esos SNPs, el impacto será uno u otro. En la mayoría de los casos, del 90 al 95, estos SNPs son cambios silenciosos, es decir, no van a tener ningún impacto. Bien porque se producen en intrones, es decir, no dan lugar a proteínas, o también porque en el código genético vemos que hay varias combinaciones posibles que dan lugar al mismo aminoácido. Entonces, por ejemplo, un codón que es CUU, dará lugar a leucina, pero si en vez de una U hay una C y el codón es CUC, el aminoácido seguirá siendo leucina, entonces no tendrá ningún impacto en la proteína. Pero hay un porcentaje de ellos, de 3 al 5%, que sí que tienen impacto porque dan lugar a una proteína codificada, porque dan lugar a otro aminoácido. Pero luego hay otros SNPs que son más interesantes porque cuando se descubrieron que habían regiones que no eran codificantes, al ADN que no eran exones se le llamó ADN basura. Sin embargo, luego se vio que, porque se pensaba que no tenía ninguna función. Sin embargo, se vio que esto no era así porque algunas de esas regiones lo que hacían es que tenían efectos regulatorios, es decir, no daban lugar a proteínas, pero sí que tenían un impacto en la cantidad de proteína que se producía. Entonces, de un 2 a un 5% de los SNPs se pueden producir en esas regiones reguladoras y, por tanto, tendrán un impacto en la cantidad de proteína que se produce. Muy bien, entonces, estos SNPs, hay algunos que tienen efectos graciosos, como por ejemplo el hecho de cuando comemos espárragos y nuestra orina huele fuerte, pues hay un SNP que hace que seas más sensible al olor de esta orina. Pero también tienen se pueden usar para otras finalidades, como por ejemplo genealogía. Por ejemplo, la empresa 23andMe, que te secuencia todo el ADN y te da un informe de diferentes cosas, pues una parte de ese informe es la genealogía. Te dice de dónde son tus antepasados. ¿Cómo lo hace? Mira tu perfil de SNPs y lo compara con el perfil de SNPs de diferentes poblaciones y pues así puede decir el porcentaje de esa población que tienes en tu ADN. Pero luego también los SNPs se pueden usar en la clínica para diagnóstico, porque algunos SNPs indican un mayor riesgo de sufrir ciertas enfermedades como el Alzheimer o la diabetes tipo 2. Por último, también se pueden usar para farmacogenómica. La farmacogenómica es el estudio de cómo se metaboliza un fármaco desde que entra en nuestro organismo hasta que es eliminado. Y hay SNPs que afectan a cómo metabolizas este fármaco y son los causantes de que a diferentes personas les afecten los fármacos de manera diferente y también tengamos diferentes efectos adversos. Con esta introducción a la genética ya podemos pasar a una introducción al tema de la charla, que es la medicina personalizada. Y este campo es una práctica que usa el perfil genético, en concreto, aparte de otras mutaciones, en concreto los SNPs de los que hablaba mi compañera, además de otros factores como el estilo de vida de la paciente, los antecedentes médicos que pueda tener y también el entorno para realizar varias prácticas en la clínica. Una de ellas es la prevención, ya que con este perfil genético y estos otros factores, como ha dicho Elena, hay ciertos SNPs, por ejemplo, que te aumentan el riesgo de sufrir ciertas enfermedades. Entonces, con esta práctica de la medicina personalizada, podríamos evaluar este posible riesgo en una persona de sufrir X enfermedades y con ello hacer una planificación de cómo abordarlas si es que aparecen o incluso cómo abordarlas antes de que aparezcan. Aparte de la prevención, con la medicina personalizada también podemos guiar hacia un diagnóstico más preciso y es que estos SNPs, estas mutaciones,
son considerados biomarcadores en ciertos casos en los que estos SNPs están descritos, ya que pueden asociarse con un efecto o con una enfermedad en concreta. Entonces, si realizamos un análisis de esta genética y vemos ciertos biomarcadores, podemos dilucidar, en el caso de que sea un diagnóstico que tengamos dudas, podemos dilucidar quizá qué enfermedad puede tener la paciente, llevando así a diagnósticos más precisos en la clínica. Y por último, la medicina personalizada también está enfocada a la parte de tratamiento de la clínica, ya que con este perfil genético y otros factores de las pacientes podemos mejorar la eficacia de los medicamentos que escogemos. Podemos escoger medicamentos que según los SNPs y mutaciones de las pacientes sepamos que es más probable que este medicamento vaya a funcionar mejor, y al mismo tiempo también reducir los efectos adversos. No solo que un medicamento funcione, sino que cause menos efectos no deseados. Con esto, la medicina personalizada básicamente tiene como objetivo el aplicar un enfoque individualizado y personalizado en la clínica, ya que es de lógica que no a todas nos va a funcionar el mismo medicamento por igual o no nos va a producir los mismos efectos. Entonces, es lógico el usar esta personalización, un medicamento diferente para cada subgrupo de la población y no uno solo para todo el mundo. Los pasos a seguir para aplicar esta técnica en la clínica, primero sería una secuenciación con esas tecnologías de secuenciación que ha mencionado mi compañera, para ver este perfil genético, este ADN, esas mutaciones y esos SNPs en la paciente, y además tener en cuenta esos otros factores como el estilo de vida, los antecedentes y el entorno. Esta secuenciación, este perfil genético, a día de hoy se puede hacer y se puede comparar y saber qué mutaciones hay, ya que a principios de los 2000 se empezó a secuenciar el genoma humano con el proyecto Genoma Humano, que, por cierto, se acabó de secuenciar nuestro genoma al 100% en 2022, y gracias a este genoma humano secuenciado tenemos una referencia con la que comparar el ADN de los pacientes para ver esas mutaciones que están en este ADN de las pacientes. Además, se puede hacer ya que las tecnologías han avanzado mucho. A principios de los 2000, secuenciar un ADN de una persona valía unos 100 millones de dólares, para que os hagáis una idea. Y a día de hoy es verdad que no es muy barato, pero cuesta menos de 500 euros. Entonces sí que es muchísimo más asequible y muchísimo más posible. También es verdad que las máquinas, las tecnologías de secuenciación también ahora tardan muchísimo menos, porque se ha avanzado mucho en la tecnología. Entonces, una vez tenemos este perfil genético, lo que hacemos es identificar estas variantes, estas mutaciones, estas alteraciones de este ADN de la paciente. Y esto, como he dicho, lo hacemos comparando el ADN de la paciente con ese genoma de referencia o el gen de referencia que tengamos. Y además de identificar esas posiciones, esas mutaciones, lo que haremos será buscar en bases de datos de mutaciones ya descritas para ver qué efecto tienen esas mutaciones específicas. Con estas mutaciones y con esos efectos podemos entonces hacer ese plan personalizado en la clínica, ya sea para hacer predicciones de posibles riesgos, para guiar un diagnóstico hacia algo más preciso o para recetar un fármaco que sea más probable que vaya a funcionar en esa persona. Entonces, esto, por supuesto, supone una serie de ventajas en la clínica. La primera es que la atención médica mejora, ya que a una paciente le quitamos ese periodo de prueba y error de medicamentos que quizá no le estén funcionando, y también disminuimos el tiempo de consultas, de que no tenga que volver una y otra vez o hacerse muchísimas pruebas. Además de que a las propias médicas y genetistas les quitamos de ese también esfuerzo de intentar de no saber muy bien qué es, ya que podemos guiarlas con esta medicina personalizada. Con esto también podemos reducir el gasto sanitario, ya que hay un mejor uso, un uso más eficiente de recursos, de no gastar en tantas pruebas médicas, en tantos fármacos recetados. Entonces, recetando estas opciones que es más probable que funcionen, también reducimos el gasto médico a nivel social. Y por último, con esta práctica de la medicina personalizada, estamos también aportando a crear una base de datos médica que, como he comentado, cuando descubrimos las mutaciones del ADN de una paciente, luego buscamos saber qué hacen esas mutaciones. Y es muy posible que haya muchas que sean desconocidas, que no tengan un efecto descrito. Entonces, si descubrimos un SNP o una mutación nueva en una paciente,
y al final acabamos enlazándola con una posible enfermedad, un riesgo aumentado de enfermedad o un fármaco, podemos describir esta mutación y ayudar a que futuras pacientes y médicas puedan saber que esta mutación tiene este efecto. Entonces, bueno, con esta introducción a la medicina personalizada ya sí que sí, podemos pasar al caso práctico, que básicamente consistirá en, vamos a hacer un pequeño análisis de SNPs, de mutaciones de una sola letra, y con ello vamos a enlazarlo con una serie de predicciones que podrían estar enlazadas a estos, bueno, que están enlazadas a estos SNPs y podrían afectar a nuestra paciente. Entonces, el flujo de trabajo que vamos a seguir es este que veis aquí, en el que primero habría que realizar la extracción y secuenciación del ADN de la paciente y luego hay un análisis bioinformático. Primero, la extracción y secuenciación del ADN. La extracción se haría tomando una muestra, por ejemplo, de sangre de la paciente y se aísla y se prepara el ADN en un laboratorio, como podría ser los laboratorios de esta uni, por ejemplo. Yo recuerdo hacer una práctica de extracción de ADN aquí. Y una vez tenemos este ADN aislado, lo meteríamos en una maquinita de una tecnología de secuenciación de las que explicaba mi compañera, y es esta máquina de secuenciación la que nos va a dar la cadena de nucleótidos, la cadena de letras del ADN de la paciente. Esto la verdad es que molaría bastante hacerlo aquí, pero bueno, este año justo TechFest no tiene tecnologías de secuenciación, maquinitas de secuenciación, pero seguro que el año que viene sí, así que el año que viene hacemos aquí la demo en directo. Para este año simplemente nos quedaremos con que ya partimos de tener este ADN, ¿vale? Entonces, una vez tenemos este ADN, es cuando viene el análisis bioinformático, que tiene varios pasos, tiene 3 pasos principales. El primero de alineamiento, que es comparar la secuencia de la paciente con la secuencia de referencia. Lo que tendremos como output de esta máquina de secuenciación es un archivo .fasta, que es básicamente un archivo de texto, pero con información genética. Y es este archivo .fasta el que compararemos con la cadena de ADN de nuestra paciente, es el que compararemos con un gen o un genoma de referencia. Y así podemos identificar las variantes que hay en el gen de la paciente o en el genoma de la paciente. Las variantes son esas mutaciones, esos SNPs, esos cambios de una letra. Y este archivo con variantes, el archivo con las mutaciones y las posiciones de las mutaciones, se llama archivo VCF. Es también otro archivo de texto, pero con el formato este de posiciones y mutaciones. Y por último, lo que vamos a hacer con este archivo VCF de SNPs y de mutaciones, lo vamos a anotar, que anotarlo es básicamente asociar esas mutaciones con el efecto que tienen. O sea, anotarlas es básicamente describirlas, teniendo así el VCF anotado, o sea, un archivo con esas mutaciones y el efecto, si es que se conoce, de esas mutaciones. Para tener estos genes de referencia con los que comparar el ADN de nuestra paciente, hay un montón de bases de datos en Internet que podéis encontrar, un montón de bases de datos de genética. Nosotras os ponemos como ejemplo esta, que es diría que la más conocida y la más usada, o al menos es la que nos enseñaron en el máster de ómicas de esta universidad. Y es muy sencillita de usar. Básicamente en la subbase de datos de genes ponéis el gen de interés que queráis descargar para luego comparar las mutaciones de ese gen con este gen de referencia y os saldrán un montón de resultados. Podéis filtrar por organismo. De nuevo saldrán un montón de cosas. Aquí nosotras elegimos este, que es nuestro gen de interés, y os aparecerá esta web, esta página de este gen con toda la información. Si bajáis un poquito para abajo, aquí tenéis varios ARNMs del gen y lo que tenéis que dar es a este FASTA de aquí, ¿vale? Para descargar el .fasta, el archivo de texto con el gen de referencia. Y aquí sí que os abrirá ya la página con toda la secuencia de nucleótidos del gen de referencia, el gen original, por así decirlo. Si le dais a Send to, podéis ya sí que sí descargarlo en .fasta. Así, en vuestro propio ordenador tendréis el gen de referencia. En este caso, esto es solo un fragmento porque son muchos nucleótidos y muchas letras, ¿vale? Pero para que veáis un poco cómo es, literal, es un archivo de texto con todas las letras. Y pensad, por ejemplo, fijaros en esta posición que hay una C, pensad que, por ejemplo, en la clínica, una vez secuenciemos a la paciente, bueno, en la clínica o en el TechFest del año que viene, podemos secuenciar a la paciente y este podría ser su ADN, ¿vale? Si os fijáis, en esa misma posición, todo lo demás es igual, pero en esa misma posición hay una T. Entonces, esto sería esa variante, ese SNP que buscábamos. ¿Qué pasa? Que
hay, como ha dicho Elena, 3 millones de letras en un genoma. No vamos a ir a buscar una a una estas letras porque podemos estar aquí años. ¿Qué presentamos aquí? Básicamente un script de Python para que nos lo haga en segundos o milisegundos y que nosotras no tengamos que buscar una a una las letras. Este script, tanto este código como las slides de la presentación, por si queréis recrear el caso práctico o volver a ver las diapositivas, como los archivos que vamos a usar, el gen de referencia y los genes de la paciente, lo tenéis en este repo de aquí, por si os interesa, por si queréis echarle un vistazo. Y podéis recrear, por si queréis también recrear el caso práctico, que como digo, podéis usar los archivos de referencia, o sea, los archivos que están aquí, que son los del caso práctico, pero podéis meter también otro gen que os hayáis descargado de una base de datos y compararlo con un gen mutado que, pues, bueno, si venís al TechFest del año que viene, pues os secuenciáis y lo metéis, o vais a algún laboratorio y les pedís un gen mutado, que seguro que tienen. Entonces, este código en realidad es muy sencillito, simplemente hace estos 3 pasos de alinear las 2 secuencias, o sea, compararlas, sacar las posiciones de las mutaciones, guardarlas en un archivo VCF y luego comparar, buscar estas mutaciones en una base de datos para ver qué efecto tienen si es que están en la base de datos. Entonces, esta es la parte principal del código, en la que primero vamos a leer la secuencia del gen o genoma de referencia, luego leeremos la secuencia de la paciente, alinearemos estas 2 secuencias para, con esta función, obtener la posición de las mutaciones. Con esta escribiremos el archivo VCF con estas posiciones y con las letras cambiadas en estas mutaciones. Y por último, anotaremos, o sea, describiremos qué efecto tienen estas mutaciones, estos SNPs. La primera parte es esta, la de leer el ADN de referencia y el de la paciente y compararlos, y básicamente se hace gracias a estas 3 funciones chiquititas en las que, lo dicho, se leen las 2 secuencias, se comparan letra a letra y se obtienen las mutaciones comparando posición a posición si son iguales o no, guardando las que no son iguales. Luego guardamos el archivo de SNPs, el archivo de mutaciones, un archivo VCF, en el que vamos a guardar el cromosoma, la posición en la que está el SNP, la letra original, la que hay en el gen de referencia, y la letra en la mutación, la que hay en la paciente, que es la letra mutada. Y por último, viene la parte más larga, que es la de anotar esos SNPs, la de describirlos con esos efectos, si es que se conocen. Y aquí realmente hemos puesto, por simplificar, una base de datos de referencia nuestra, pero esto en realidad se podría integrar este script o hacer un script más elegante y compararlo con una base de datos de Internet que tengan todos los SNPs descritos hasta la fecha en vez de solo estos 3 que vamos a usar nosotras. Pero bueno, de una forma u otra, la primera parte es ir a esa base de datos o cargar la base de datos que tengamos y después vamos a comparar esos SNPs que se detectaron en el ADN de la paciente con esta base de datos, para sacar así los efectos que tengan estas mutaciones. Y básicamente este es el código, bastante sencillito, ya digo, simplemente por ilustrar que esto se puede hacer y que nos puede ayudar mucho en la clínica, en vez de ir una mutación a mutación buscando el efecto y el cambio. Entonces, como outputs tendremos, si ejecutamos el código, tenemos estas 2 cosas. Primero, como he dicho, el archivo VCF que se guarda, que es este archivo de texto con posición, referencia, mutación. Y estos son parámetros que realmente podemos... No íbamos a entrar en esta charla en detalle porque es más específico, pero bueno, una serie de filtros de más probabilidad o no, o si pasa realmente como el control de calidad de ser un SNP. Y en la pantalla bueno, una vez ejecutamos el código, tenemos esto, que estos son los SNPs anotados, ¿vale? Tendremos esta tabla con las mutaciones que el código ha encontrado, los SNPs que el código ha encontrado en el ADN de la paciente, el gen al que pertenece, en este caso, el código del SNP, si es que está descrito, y el efecto que tienen estos SNPs. Aquí, por ejemplo, tenemos un SNP en este gen que produce una mayor toxicidad a tiopurinas, que son medicamentos para la leucemia. Entonces sabemos que esta paciente
va a tener, o sea, habría que recetarle una dosis un poquito más baja de lo normal porque tiene peor procesamiento de estos medicamentos en su organismo, ya que tiene este SNP en su ADN. También tenemos un SNP en este gen, el cual produce un mayor riesgo a sufrir diabetes tipo 2. Entonces, podríamos recomendarle a esta paciente un estilo de vida un poquito más cuidadoso para no desarrollar diabetes tipo 2, ya que tiene más predisposición. Y en este de aquí vemos que este SNP nos indica que hay una probabilidad muy alta de que esta persona, este paciente, tenga anemia falciforme. Entonces, si estamos viendo análisis extraños, resultados extraños y no sabemos muy bien qué enfermedad está pasando, sabemos con este SNP que es muy probable que sea este tipo de anemia. Como podéis ver, también tenemos una cuarta mutación, un cuarto SNP, que es desconocido, que no está descrita y no tiene efecto. Y esto es lo que os comentaba, de que hay muchísimas mutaciones que no están descritas o que quizá incluso ni siquiera tienen efecto, pero imaginaros que sí, y que esta paciente tiene unos síntomas extraños que no sabemos muy bien. Entonces, con este SNP, con esta secuenciación entera del ADN, vemos que aquí hay una mutación y quizá esto, con un poquito de trabajo, un poquito de investigación, al final acabamos describiendo una mutación, un SNP nuevo, que enlacemos con esta enfermedad que le está pasando a la paciente. Por último, un disclaimer pequeñito, ¿vale? Después de este caso práctico, y es que este código es una simplificación, algo ilustrativo para enseñaros en esta charla un poquito cómo se usa la medicina personalizada, un poquito el cómo puede ayudarnos la tecnología y tal. Pero antes de que os quedéis un poco así, decir que por supuesto se puede mejorar, se puede escalar muchísimo, se puede hacer algo mucho más elegante, conectar esto con una base de datos para sacar todos los SNPs en vez de solo 3, como hemos hecho aquí. Se puede hacer muchísimo mejor, obvio, entonces, bueno, que nadie se queje porque simplemente esto es una charla de 50 minutillos y para que lo vierais de una forma sencilla, ¿vale? Siempre tenemos preguntas de, ¿pero esto en realidad se usa en la clínica? Sí, pero, a ver, no va a ser este código de Python, ¿vale? Pero bueno, por si a alguien le interesa profundizar un poco más, que sepáis que sí que hay páginas web y plataformas listas ya desarrolladas para hacer este tipo de cosas. Os ponemos como ejemplo esta, que de nuevo también nos la enseñaron en el máster, entonces, bueno, nos gusta, aceptamos, que es esta de Anovar, en la que podéis introducir esos genes mutados o genes de pacientes o genomas de pacientes que tengáis, y esta página web os va a hacer lo mismo que hacíamos con el script de Python, pero comparando con una base de datos con todos los SNPs, y os sacará los archivos VCF y las descripciones de los SNPs si es que existen. Ok, pues como ha dicho mi compañera, esto se puede escalar muchísimo más y se puede usar en la clínica, y de hecho se usa. Pero antes de nada, hacer un apunte, y es que actualmente en la clínica no se hace identificación de SNPs por sí sola, sino que se integran en algoritmos que sirven a los clínicos para ayudar a la toma de decisiones a la hora de tratar pacientes. Y ejemplos de esto, por ejemplo, son la integración en la puntuación de riesgo poligénico, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Cuando vamos al médico y nos miran los niveles de colesterol, es porque a partir de ciertos niveles de colesterol, nuestra probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular aumentan. Sin embargo, esto se compara con unas guías estandarizadas, pero hay personas que debido a ciertos SNPs llegan a este riesgo antes. Entonces, sus niveles, que para una persona podrían no tener un riesgo alto de padecer enfermedades cardiovasculares, esos niveles a ellos sí que les hacen tener estas enfermedades. Entonces, estudiando estos SNPs en estas personas se puede hacer un mayor cribado de los niveles de colesterol de cada persona y su probabilidad de tener una enfermedad debido a ellos. Otro ejemplo es la integración de SNPs en algoritmos de dosificación de fármacos, como por ejemplo la warfarina o el Sintrom. Warfarina o Sintrom es un medicamento que se usa para tratar trombosis y lo que hace es que te licúa la sangre, o sea, hace que la sangre esté más líquida. ¿Qué pasa? Que si una persona tiene trombosis y le dan una dosis demasiado baja, esto no tendrá ningún efecto. Sin embargo, si damos una dosis demasiado alta, estas personas aumenta la probabilidad de tener hemorragia. Entonces, existen plataformas en las que se combina el perfil de SNPs de esa persona con su edad y peso para determinar la dosis exacta a la que deben recetarse.
Luego, para barrer un poco más para casa, esto también se usa en España. De hecho, tenemos varios ejemplos concretos como el algoritmo de predicción de toxicidad de fármacos, como el que se usa en el Vall d'Hebron Institute of Oncology, en el que hacen un cribado del gen DPYD en pacientes que se van a someter a quimioterapias con fluoropirimidinas. Según los SNPs de estas personas pueden ayudar a los médicos a ver la dosis exacta que necesitan esos pacientes para evitar efectos adversos que incluso pueden llegar a ser mortales. Y por último, también se usa para coordinación entre centros para diagnóstico. Por ejemplo, tenemos este programa Impact Genómica, que es una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III, que ha construido una infraestructura nacional que facilita colaboración entre centros para el diagnóstico de enfermedades raras. De esta manera, si una persona que tiene una enfermedad rara llega, por ejemplo, a un hospital de Ciudad Real, con síntomas que pueden clasificar para enfermedad rara, estos datos se envían a centros más especializados o centros con más capacidades y ya se ha visto que esto tiene un efecto positivo porque los diagnósticos de enfermedades raras han aumentado hasta un 18% gracias a esta plataforma. Ok, pero esto es ahora mismo lo que hacemos, pero hay muchísimas posibilidades y muchísimo futuro para los SNPs y para su incorporación en la medicina personalizada. Sobre todo porque nos permitiría pasar de una medicina reactiva, una medicina por la cual nos ponemos enfermos, vamos al médico a tratarnos, a una medicina proactiva, en la cual no tendríamos ni siquiera que llegar a desarrollar esa enfermedad y podríamos prevenirla. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues si secuenciamos todo nuestro genoma y un hospital tuviese en una base de datos toda nuestra información genética, esto podría ser usado por los médicos para la mejora de cribados médicos, como el ejemplo que he explicado de enfermedades cardiovasculares. Si tenemos ese perfil de SNPs concretos, pues eso mejorará cómo se nos criba o cómo se nos clasifica dentro de nuestros niveles de colesterol y la probabilidad que tenemos de tener esa enfermedad. O personalización de tratamientos farmacológicos. Pues ya podríamos saber de base qué fármacos nos van a sentar mejor o en qué fármacos vamos a tener mayores efectos adversos, entonces directamente esos fármacos no se nos recetarían y nos recetarían aquellos que sabemos que van a tener efectos positivos. No solo se puede usar para esto, sino también podemos usar el perfil de SNPs para la mejora de seguimiento de enfermedades. Hay tumores que, debido a las mutaciones que se producen en el ADN de esas células, los tumores expresan un perfil de SNPs específicos. Y para personas que ya han padecido estos tumores, esto nos puede servir para coger una muestra biológica, secuenciarlo, buscar esos marcadores genéticos específicos y prevenir recaídas, porque este método de diagnóstico permitiría ver la expresión de esos genes mucho antes que otros métodos de diagnóstico convencionales que se pueden usar ahora mismo, como es un TAC o una radiografía. Pero no solo los SNPs se pueden usar en la clínica, sino también podemos usarlo para ni siquiera evitar llegar a ella. ¿Cómo es su incorporación en nuestro estilo de vida? Porque SNPs también tienen un impacto en cómo reaccionamos a ciertas dietas o al ejercicio. Este es el ejemplo del gen FTO, que está relacionado con la grelina, que es una hormona que regula el hambre y la sensación de saciedad. Hay personas que, debido a SNPs, esta hormona no funciona tan bien, entonces tienen mayor riesgo de obesidad. Pues se ha visto que en personas con estos SNPs una dieta rica en proteínas es mucho más beneficiosa. O también el ejemplo del gen CYP1A2, que, así como dato curioso, es el encargado de procesar el 95% de la cafeína que ingerimos. Entonces, hay personas con ciertos SNPs que hace que la cafeína le afecte más. Pero no solo regula cómo eliminamos la cafeína, cómo la metabolizamos, sino también cómo metabolizamos otros fármacos. Y esto puede llegar a dar problemas porque puede causar efectos adversos, porque las personas están expuestas a los efectos de esos fármacos de una manera más prolongada.
se ha visto que en personas con ciertos SNPs en este gen se pueden beneficiar mucho de de dietas que incluyan brócoli o coliflor, porque impacta en la producción de esa proteína y la función de esta proteína. O luego también podemos mirar SNPs para crear planes de ejercicios adaptados, porque hay SNPs en el gen ACTN3 que condicionan que tengamos mejor, que reaccionemos mejor a ejercicios de alto impacto o a ejercicios de resistencia. Entonces podríamos evitar lesiones. Ok, y por último y no menos importante, ahora mismo todo el mundo de qué está hablando, de inteligencia artificial. Pues también podemos usar la inteligencia artificial incorporándola con SNPs, porque podemos crear modelos de predicción por los cuales no tengamos por qué pasar por un tratamiento, por una dieta, para saber cómo esa dieta, los efectos que estos van a tener en nosotros, ya que estos modelos pueden predecir los efectos que van a tener debido a nuestros SNPs. Ok. Esto parece que tiene mucho futuro, es muy prometedor, sin embargo, no es oro todo lo que reluce y tenemos ciertas limitaciones que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas son las limitaciones técnicas y científicas. El problema de los SNPs es que varían mucho en las poblaciones, entonces es muy difícil crear una base de datos universal que se pueda usar para todo el mundo. Aparte, muchas de las bases de datos actuales tienen información sobre todo de poblaciones europeas, entonces no podemos usarlas no se pueden usar en otras poblaciones. Luego, por otro lado, también los SNPs no son un diagnóstico, simplemente son una parte del total. Determinan una predisposición a padecer una enfermedad o cierta condición, pero no se puede usar para decir que es un diagnóstico, ya que hay otros factores que intervienen como interacciones entre genes o el entorno. Dilemas éticos. Esta información puede usarse para clasificar personas que puedan llegar a ser más vulnerables. Y si una aseguradora o un empleador consigue estos datos, puede decir esta persona tiene más probabilidades de padecer una enfermedad crónica, puede ser un desperdicio de inversión, entonces que eso afecte a lo que te cueste un seguro o a que te contraten. Y aparte también, secuenciar todo el genoma tiene un problema y es que también se pueden identificar enfermedades crónicas o enfermedades incurables y claro, eso pone a los médicos en una encrucijada de ahora sé que esta persona tiene mayor probabilidad de padecer esta enfermedad que es incurable, se lo digo, no. ¿Quiere saber esta persona que tiene más probabilidad de poder llegar a padecer esta enfermedad? Muy importante, privacidad y seguridad de datos. La información genética es una información extremadamente sensible, sobre todo porque no se puede cambiar. Entonces, el hecho de que esa base de datos donde está almacenada tu información genética se hackee, hace que esta información que es tuya y que no puedes cambiar, lo pueda tener cualquier persona y lo puede usar con fines muy dañinos. Aparte, si hackean tu información, no solo están filtrando tu información, sino también la de tus familiares, porque la genética compartís genética, entonces no solo estaría filtrando esa información tuya, sino también una parte de la información de tu entorno en la que estáis relacionados. Y por último, hay riesgo de discriminación. Hay riesgo de eugenesia social. La eugenesia es una corriente de pensamiento que piensa que tenemos que identificar ciertas características y potenciarlas para que solo esas estén en la población y así crear una población mejor. Si por tu perfil genético tienes mayor probabilidad de padecer ciertas enfermedades, se te puede clasificar como más vulnerable y que eso y esto supone un riesgo para que se te discrimine simplemente por tu perfil genético. Y bueno, ya hemos intentado varias veces en la humanidad discriminar a gente por características que no suponen ninguna mejora o características específicas que alguien ha decidido que es mejor. Entonces, bueno, tampoco hay que darnos más chance de poder hacer lo mismo. Entonces, bueno, muchas gracias por vuestra atención.
Podéis preguntarnos lo que queráis, también por nuestras redes, y bueno, que sepáis que somos Marina y yo haciendo el máster aquí hace 5 años. Entonces, sí, siempre es un placer volver a donde nos conocimos y de donde salimos. Vale, turno de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Por ahí. Muchas gracias por la charla, chicas. Ha sido súper interesante. Me preguntaba cómo es el proceso de investigación para determinar qué puede causar un SNP en las personas. Claro, aquí entra los 80 años en un laboratorio de investigación, la fase in vitro, la fase in vivo, luego en ver si esta mutación ha ocurrido en otras pacientes. La verdad es que es un proceso complejo, o sea, la investigación siempre es largo y es duro, pero sí, yo como persona que no soy genetista, ¿vale? Diría una vez descubres esa mutación, intentarás en el laboratorio hacerte modelos con esta mutación para ver qué efectos pueden tener, a través también de esas observaciones que has hecho en la paciente. Y ya digo, no sé si se hace, pero en realidad sería una idea bastante lógica el buscar en otras partes si es que ha habido esta mutación e intentar hacer así un poco de cribado de posibles efectos. Pero claro, es que una enfermedad, unos síntomas, puede ser, es que tantas cosas que es complicado, sí, sí. Súper interesante, muchas gracias. Gracias a ti. Vale, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Habéis mencionado alguna cosa sobre los alimentos. Yo, por ejemplo, padezco alergias y el proceso es bastante laborioso, el hacerte pruebas que diagnostiquen. ¿Cómo difícil sería implantar este método en nuestra centro de salud y poder realizar? Gracias. Pues sería también ver qué SNPs se relacionan con esas alergias. No te puedo decir ahora mismo ningún ejemplo que se me ocurra de cabeza, pero estoy bastante segura de que existe algún SNP que se relaciona con estas alergias. Esto pasaría más a la parte que he explicado de que podamos secuenciar todo nuestro genoma y ver que si hay una causa directa entre ciertas alergias y tu perfil de SNPs. Pero sí, seguramente haya bibliografía que relacione SNPs con mayor riesgo de padecer cierto tipo de alergias. Muchas gracias. ¿Alguien más anima? Sí. Bueno, muchas gracias por la charla y como neófito del tema, había entendido que la secuencia del genoma ocupa como unos 300 gigas por persona. No sé cómo se trata esa cantidad de información. Y lo segundo es, ¿podríamos utilizar toda esta información para hacer simulaciones en la investigación de nuevos medicamentos? ¿Y cómo podrían básicamente afectar a ciertas personas u otras? Sí, bueno, de la parte de hacer simulaciones, sí, como he dicho, se puede integrar con inteligencia artificial y podemos hacer modelos de predicción que veamos de ciertos perfiles de SNPs o ciertos SNPs descritos, cómo te van a afectar a la hora de una dieta o incluso de cómo te afectarán los fármacos. También con los modelos de Machine Learning, incluso esos modelos pueden predecir interacciones que se describan gracias a esos modelos sobre cómo se trata la información. De hecho, al hilo de estas predicciones y tal, juraría que si no fue el premio Nobel del año pasado, fue el anterior, uno de los premios Nobel, fue precisamente un modelo de predicción de la funcionalidad de las proteínas, si ocurrían ciertas mutaciones o ciertos cambios en la conformación 3D de las proteínas y tal. Entonces, realmente no es esto exactamente, no son SNPs y medicina personalizada, pero ya hay modelos que hacen estas cosas, entonces sí, sería básicamente aplicarlo aquí. Y
de la otra pregunta, es cierto que, claro, son millones de letras, aunque sea un archivo de texto, al final va a acabar pesando mucho. También es una de las grandes limitaciones a nivel técnico de esto, porque sí que es verdad que el precio se va reduciendo, la tecnología cada vez es más rápida, pero es verdad que el problema del espacio, claro, ¿qué haces, no? ¿Dónde lo metes? Bueno, también se está trabajando en ello. Se anima la gente. Muy buenas, muchas gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros. Mi pregunta va más, ¿cómo veis de distancia con todo lo que habéis comentado de las limitaciones y demás? ¿Cómo veis que esto realmente se democratice de alguna forma y se consiga llegar a mucha más gente, según vuestra experiencia, por supuesto? Claro, realmente a nivel técnico se está cada vez mejorando más. Esto realmente a día de hoy sí que hay secuenciación genética en la clínica, sí que se hace, pero claro, no es algo generalizado, no es algo que se haga en todos los casos. Por ejemplo, si alguien tiene riesgo o familiares que tengan una enfermedad genética, si ya se sospecha en esa persona, sí que se hace una secuenciación genética, pero es verdad que no se hace de forma habitual como si te hacen un análisis de sangre. Claro, esto realmente es más en que se quiera invertir en salud y en la clínica, porque es cierto que, claro, esto puede ayudar mucho, pero hay un coste asociado a implantar estas prácticas en la clínica y eso ya pues, se va un poco de nuestras manos y es más de los de arriba, ¿no? Pero sí que sería muy beneficioso si esto llega a implantarse, claro. También quiero añadir que todavía falta muchísima investigación y en genética, sobre todo, estamos descubriendo cosas nuevas cada día. Todavía nos queda mucho para saber exactamente cómo funciona el ADN. Entonces, también tenemos que llegar a un punto en el que la investigación pueda aportar la suficiente información como para justificar esa gran inversión que requiere. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para más? Hola, chicas. Muchas gracias por la charla. Ha estado genial. Era un poco al hilo de lo que habéis ya contestado, creo. Si se está utilizando ahora mismo en la pública, en la sanidad pública, algún tipo de estas investigaciones y mirar estos SNPs para ver tratamientos y tal, aunque sean en casos muy específicos, pero si ya la sanidad pública tenemos algo, o esto es solo de la privada y... Sí. Dos de los ejemplos que he dado, de hecho, se usan aquí en España. Por ejemplo, el de predicción de efectos adversos de la quimioterapia con fluoropirimidinas, teniendo en cuenta que para esas personas ciertos efectos adversos pueden llegar a causar incluso la muerte. De hecho, se recomienda que si ese es el fármaco que vas a usar como quimioterapéutico, que se te haga este análisis para ver la dosis exacta para evitar que se produzcan que se llegue a esos casos. Pero sí, son casos muy específicos los que se usan ahora mismo, todavía se puede usar para muchos más y también cuanto mayor información tengamos de estas interacciones, pues más se podrá implantar en la clínica, pero también, lo dicho, todavía falta mucha investigación. Ya está. Si no hay más preguntas más. y tenemos tiempo, quería acabar con una pequeñísima pregunta a las que habéis venido. ¿Alguna de vosotras tiene esto de que el cilantro le sabe a jabón? ¿Podéis levantar la mano? No es humillación pública, simplemente por ver el porcentaje. Bueno, si os da vergüenza no, pero que sepáis, vale, pues es un SNP. Tienes tú un SNP en tu cuerpo y te hace que el cilantro te sepa a jabón. Gracias por saberlo. Gracias. Muchas gracias, chicas.